El próximo panel es la evaluación de riesgos y decisión estratégica en materia de prevención de lavado de activos y contrafinanciación del terrorismo. Va a estar a cargo del doctor Juan Félix Martó, abogado y doctor en sociología, profesor titular de criminología por concurso público y director del posgrado de prevención global de lavado de activos y financiación del terrorismo de la Universidad de Buenos Aires. El licenciado Ricardo Gil Iribarne, contador público y licenciado en Administración, asesor del Gobierno de la República Oriental del Uruguay en temas referidos al combate del lavado de activos y contrafinanciamiento del terrorismo, director de proyectos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, anteriormente GAFISUD, secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de Uruguay, presidente de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, representante de Uruguay ante el Grupo de Expertos contra el Lavado de Activos de CICAD-OEA, cuya presidencia ejerció durante el año 2009, integrante de equipos evaluadores de GAFISUD, asesor del Ministerio del Interior y el Poder Judicial uruguayos en investigaciones y procesos relativos al lavado de activos. Va a estar entrevistando y coordinando el panel el señor Mariano Barrio, periodista del diario La Nación, acreditado en Casa de Gobierno y analista político. Desde 1990 trabaja en el diario La Nación y desde 1992 lo hace en la sección política. Ha sido acreditado ante el Congreso, Fuerzas Armadas y ante todos los partidos políticos. Como periodista de investigación, cubrió casos de denuncias por lavado de dinero, causas judiciales vinculadas a la política y escándalos resonantes como el caso Armas y el caso Yabrán. Desde 2004 tuvo programas en distintas radios y es columnista e invitado en diversos programas de televisión. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por invitarme a coordinar este prestigioso panel, un tema fundamental. Y para arrancar, yo creo que además de los diagnósticos y de las soluciones que se proponen en el seminario, lo que tenemos que tratar de desentrañar, que es, creo yo, ¿no?, para tirarlo como introducción, es qué lugar tiene en todo esto, Juan Félix, la voluntad política de un gobierno de avanzar contra el lavado de dinero, ¿no? Porque avanzar contra el lavado de dinero es avanzar contra la corrupción. Hemos vivido en un país en los últimos años en donde para tener una tarjeta de crédito uno tiene que llenar formularios, para comprar dólares uno tiene que inscribirse en internet y hacer un trámite de 1 hora en un banco, pero al mismo tiempo desde la Secretaría Legal y Técnica se ordena frenar un allanamiento de una financiera que tiene sospechas de lavado de dinero justamente, en donde existe un blanqueo oficial de dólares para comprarlo a través de los instrumentos de los sedines y poder blanquear dinero en el mercado oficial. Entonces uno se pregunta, y además, sin contar esto, grandes causas judiciales que involucran a la familia presidencial, en donde las propias propiedades, hoteles de la Presidenta de la Nación son alquilados sus habitaciones por empresarios contratistas del Estado que alquilan habitaciones sin tener prácticamente ocupación de esas habitaciones, lo cual constituye todo un caso de aparente lavado o blanqueo de dinero. Entonces, si bien uno puede tener una cantidad de sistemas, de estructuras, de capacitaciones en todo lo que hace a esta problemática, si la voluntad política no está, entonces creo que ya no se puede avanzar en este tema. Pero por supuesto hay que hacer el diagnóstico, hay que hacer la lectura de los déficits que existen, dónde estamos parados hoy, y creo que eso es lo que ya vamos a empezar a desentrañar, ¿no? Juan Félix, bueno, muchas gracias por invitarme, por recibir tu llamado, y arranquemos con esto, ¿no? En un país en donde está lleno de causas judiciales, en donde se utiliza la unidad de información financiera para la persecución política, en muchos casos, contra empresas periodísticas. ¿Qué diagnóstico tenemos? ¿De dónde partimos? ¿Cuáles son los déficits de la Argentina hoy para avanzar con este tema? Gracias. Gracias, Mariano, y gracias, Ricardo. De primera, la presencia de ustedes nos jerarquiza mucho. Muy concretamente y al grano, yo te diría que la voluntad política en la Argentina en este tema es casi nula, y esencialmente es nula porque no está en el mapa de los temas prioritarios
no de esta administración, de todas las administraciones desde que nació el sistema antilavado, desde el año 2000 a la fecha. Es un problema de alguna manera estructural. No se comprende la significación estratégica que tiene la lucha contra el lavado de activos, y no nos olvidemos nunca, la lucha contra la financiación del terrorismo, que forma parte de un eje central de esta problemática. ¿Estratégico en qué sentido? En el punto que tiene que ver con lo internacional, es un eje central de cualquier alianza política en el siglo XXI. O sea, la lucha contra el lavado de activos proveniente de la criminalidad organizada y la financiación, la utilización de fondos que pueden ser utilizados para el terrorismo, constituye un eje clave para entender quiénes deben ser nuestros aliados estratégicos. Si nuestros aliados estratégicos son los grupos de criminalidad organizada que gobiernan a Venezuela, estamos completamente equivocados en relación al destino que tiene que tener la República Argentina. Que no haya dudas. Si esos son nuestros aliados, esto marca un rumbo acerca de dónde está plasmada la lucha antilavado, y esto no tiene cuasi refutación de orden práctico. Este ha sido uno de los principales aliados que ha tenido la Argentina en estos años. De modo tal, digo, si la Argentina decide introducir una modificación estructural y buscar nuevas alianzas políticas, este es un tema definitivamente prioritario. Se sienta en las mesas centrales. Corto acá y te paso a una segunda reflexión. Te quiero hacer una repregunta. Sí. La Argentina fue excluida de la lista gris del Gafi, y esto lo mostró el gobierno como un gran logro. Claro, lo que pasa es que la Argentina tiene que tener al marco global como una referencia central, y es necesario que entienda las sintonías y las demandas que le hace. Pero si quiere ser una república en serio, una república del siglo XXI integrada al grupo de los 20, tiene que tener un diagnóstico propio y entender que no puede estar sometida a la demanda internacional. Así como el Gafi la colocó en la lista gris, inclusive en algunos casos maximizando críticas que no eran válidas, porque la defensa de la Argentina fue pésima, así fue también que la sacó a la Argentina por una pura formalización. Lo que le entregó a cambio el gobierno argentino fueron leyes, regulaciones, más intervención en el mercado financiero, más intervenciones en el control de vaya a saber cuántas variables económicas, y la comunidad internacional, por una cuestión de agenda, sacó a la Argentina. Ahora, el problema central, y este es el tema que me parece, y corto acá, digamos, que tenemos que destacar, es que no tenemos un mapa concreto, estratégico, acerca de cuáles son las amenazas que tenemos que combatir a partir del lavado de activos. Está claro que la Argentina, en todas sus evaluaciones internacionales, ha dicho: nuestras principales fuentes originantes del lavado de activos son el narcotráfico, la corrupción estructural y el contrabando sistémico. Y finalmente, en lo último, agregó el problema de la evasión. Entonces, es central definir, ¿son estos las fuentes? Bueno, ¿qué hacemos con la evasión? Yo tengo posición tomada acerca de que el lavado de activos no tiene nada que hacer con la lucha contra la evasión. Ya tenemos bastantes controles, por otro lado, y bastante máquina institucional para luchar contra la evasión. No tiene nada que ver, contaminamos el sistema. Entonces, finalmente, Mariano, entiendo que, y este es un poco el motivo del seminario, el motivo del seminario no es seguir teorizando, es instar a las autoridades políticas que asuman a la Argentina que viene a que tome este tema con el cabal sentido de que es estratégico en el plano internacional y en el plano local. Va a combatir, puede combatir con estos mecanismos a los principales enemigos que tiene la política, que son los que te penetran con corrupción institucional, que son los que te toman las decisiones cuando te designan un intendente o cuando te designan un juez o cuando te designan las estructuras prioritarias del Estado. Después me vas a contar un poco cómo está la FIP, si hace falta reformar leyes, si hacen falta reformar mecanismos y todo lo que se necesita y los principales lineamientos para seguir en la Argentina. Doctor Ricardo Gil Iribarne, bueno, usted es un experto en materia de lavado en Uruguay, ¿no? Uruguay fue sacada de la lista gris de la OCDE en el 2011, creo, ¿no? ¿Es así? Sí, de la OCDE, ¿no? El Gafi que nunca estuvo. Exactamente, sí, de la OCDE.
Bueno, no, le quería preguntar, Uruguay es un país que para muchos es un paraíso fiscal, muchos argentinos operan en Uruguay, en la banca uruguaya. ¿Cómo ha sido el desempeño de Uruguay en estos años, en estos últimos años, desde que salió de la lista gris de la OCDE? Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar acá, les agradezco la presencia y por supuesto a Finin y a Juan Félix la invitación. Antes de contestarte, una aclaración que siempre me gusta hacer. Yo en este momento soy asesor del gobierno uruguayo, hasta el mes pasado fui director de proyectos de Gafilat. Si no se quieren aburrir, lo que yo diga acá en adelante es todo responsabilidad mía, no tiene nada que ver ni Gafilat ni el gobierno uruguayo, porque si no tengo que decir todo lo políticamente correcto, que es muy aburrido. Entonces, vamos a reconocer que hay cosas que las digo yo y que me hago responsable, pero solo yo solito y no quiero implicar a nadie. Los periodistas después nos encargamos de atribuirle al gobierno uruguayo todo lo que usted diga. Queda claro que no, están filmando, grabando, no tengo problema. Yo te diría que por allá por el año 2007, un señor que está sentado allí, que es Mariano Federici del Fondo Monetario, me hizo una pregunta interesante. Es, cuando nosotros le planteamos al Fondo Monetario, queremos trabajar en análisis de riesgo y en una política estratégica en estos temas, me dijo, está bárbaro, pero no entiendo por qué Uruguay, que todos sabemos que tiene una hermosa trayectoria en materia de lavado de activos, hoy plantea eso. Y la respuesta nuestra fue, lo que pasa es que acá hubo un cambio en la cabeza política del país, que refleja un cambio en la cabeza de los uruguayos, porque este tema no es solo un tema de voluntad política, sino un tema de voluntad de países, de sociedades, donde asumimos que por 30 años nos vendieron que éramos una preciosa plaza financiera al resto del mundo, le dijimos al mundo traiga su platita que no le vamos a preguntar nada, y un día algo cambió. Y lo que cambió fue que el país optó por un camino distinto donde su perspectiva no era la plaza financiera, más allá de que se siguieron brindando servicios financieros y servicios financieros hacia el exterior, sino una política desde mi punto de vista mucho más global, donde se empezó a hablar del Uruguay productivo, donde se asumieron las debilidades, oportunidades que el país tenía, y donde hubo una posición muy fuerte en contra de ciertos delitos, especialmente todo el tema del crimen organizado, en un proceso que ha sido intenso en los últimos años. Te diría que en el año 2005, cuando hay un cambio político en Uruguay, empieza un cambio fuerte en tema de lavado. No fue tan fuerte en ese momento en tema de transparencia fiscal, de intercambio de información. Fuimos atrás en ese sentido. La consecuencia es que Uruguay no estuvo en la lista del Gafi en el 2009, cuando se restablecieron, cuando antes, un tiempito antes iba de cabeza, y sí estuvo en la lista de la OCDE, que se refieren a temas distintos, pero vinculados. Creo que a partir de la lista de la OCDE también cambió la cabeza en temas impositivos. Entonces, hoy hay acuerdos claros de transparencia fiscal, acuerdos claros de intercambio de información. Uruguay ha suscrito todos los nuevos y recientes compromisos de la OCDE. Ha mejorado el tema de sociedades anónimas, digamos que en el 2007 se había dado un golpe importante con la eliminación de la SAFI, que era la herramienta clásica, pero no con todas las sociedades anónimas que se podían usar para estas cosas. Hoy, digamos, hay registros de accionistas de las sociedades con acciones al portador, digamos, se ha tomado conciencia y toda la estructura política de Uruguay habla en estos términos, tiene claro que hay un costo, pero está dispuesto a pagarlo y que el costo también tiene sus beneficios, que el mundo ha cambiado, que el mundo que inventó el secreto bancario, que lo promovió, que lo defendió, hoy te está diciendo lo contrario por distintos motivos. Algunos porque nos interesa perseguir el delito, otros porque nos interesa cobrar más impuestos, seamos claros, digamos, ahí hay mucho doble discurso, pero el mundo ha cambiado. Creo que Uruguay ha tenido la madurez con sus condiciones, con sus dificultades, con sus errores para embarcarse en ese camino y lo está haciendo de una manera sistemática, a veces más apurado, a veces menos. Creo que en tema de lavado, el hecho de haber tenido una muy buena evaluación en 2009 enlenteció un poco los ritmos, pero eso le pasa a todo el mundo. Si te va bien, decís, bueno, ahora tengo menos problemas. Y creo que está en el marco de una situación que es muy uruguaya, que es que en estos temas, afortunadamente, y sobre todo en tema lavado, de persecución al lavado,
todo el espectro político, no solo el Poder Ejecutivo, no solo el Partido de Gobierno, ha tenido una visión común, donde las normas han salido generalmente por unanimidad, donde hay un buen intercambio, donde nadie festeja si al país le va mal, sino que al revés todo el mundo se pone el tema al hombro y tiene claro lo que habría que hacer. Y creo que eso ha favorecido que progresivamente se fueran generando cambios, tal vez más lentos en algunos planos. Por ejemplo, a mí especialmente el tema de sociedades anónimas me preocupaba en el 2005, se resolvió a partir de 2011. Está bien, yo hubiera querido antes, pero se está resolviendo de una manera acorde, digamos. ¿Cuál tema? Perdón. El tema de sociedades anónimas, de transparencia en cuanto a quién está atrás y sociedades. Hoy, ¿cómo funcionan las sociedades anónimas en Uruguay? ¿Han sido eliminadas? ¿Han sido reformadas? Uruguay ¿Cómo es el régimen? Tiene un régimen donde tiene distintos tipos de sociedades anónimas, pero el gran punto débil ahí eran las sociedades anónimas con acciones al portador. No sabía quién estaba atrás. Claro. Bueno, hoy se ha Esto ya establecido un registro que lo lleva, después podemos ver por qué, lo lleva la UIAF, la Unidad de Inteligencia Financiera Uruguaya, en el Banco Central, es que lleva ese registro. Y eso habla muy bien de Uruguay. Es decir, el espectro político estuvo de acuerdo que era el lugar más sano para tener información sensible. Eso habla muy bien de la UIAF uruguaya. ¿Esto dependió de la voluntad política de Pepe Mujica en su momento? ¿Quién fue el impulsor de esta reforma? Yo te diría se dio durante el gobierno del Pepe, pero es coherente con lo que ha hecho el gobierno del Frente Amplio en los últimos años. Pero además con tironeos, con discusiones, en general el espectro político lo ha apoyado. Sucede, como sucede siempre, que hay gente muy vinculada a la historia de las sociedades anónimas, para decirlo amablemente, hay exministros de Economía que se dedican a vender sociedades anónimas al mundo. Entonces, ellos no están de acuerdo con esto. Ellos dicen que esto afecta a la libertad. Claro. Pero, en general, Uruguay y los uruguayos están trabajando en ese sentido. Yo digo, hay un equipo económico en estos temas que ha recorrido los 3 periodos de gobierno del Frente Amplio. Con Tabaré antes, con Tabaré ahora y con el Pepe en el medio, que en su momento no veía esto como una prioridad y lo empezó a ver y empezó un cambio muy fuerte. Ministerio de Economía, Banco Central, hoy están muy alineados en este tema. ¿Esto generó algún tipo de cambio en el flujo de dinero desde la Argentina, por ejemplo, al sistema financiero uruguayo? Lo que pasa es que se mezcla con varias cosas. Uno se mezcla con los malos recuerdos de la crisis del 2001, 2002, cómo impactó allá, o sea, ya a partir de entonces la llegada a Uruguay era menor y más de tránsito. Impacta también el tema de la situación argentina. Eso es lo que pasa en Uruguay también. Si va plata de Argentina a otro lado, es también lo que pasa en la Argentina y lo que ha sucedido en estos años. Pero de cualquier manera no se ve una recuperación del stock de fondos argentinos. Posiblemente haya habido un periodo ahí de inversiones, no en el sistema financiero, sino sobre todo en el sector inmobiliario, acentuado, y a partir de que Uruguay asumió un compromiso en materia de transparencia, más allá de los plazos y de cómo venía, creo que se enlenteció un poco por miedo. ¿Y tuvo algún impacto económico en la economía uruguaya esto? Porque se decía en su momento, todos los años yo escuché desde chico, que Uruguay vive de su banca financiera, de su banca, ¿no? de su sistema financiero. No, yo te diría que no. O sea, que obviamente algún impacto debe haber habido, sí. Desde el punto de vista de los grandes números, Uruguay no ha sufrido por esto ningún problema serio, sino que al revés, como que ha pasado todos estos últimos años de sensibilidad económica, los ha pasado razonablemente bien. No somos ajenos a la crisis mundial, pero se ha pasado razonablemente bien. No tuvo el efecto catastrófico que los que estaban en contra decían. En realidad, ni la eliminación del secreto bancario para la persecución de delitos, que es del año 2004 por lo menos, ni la transparencia en materia de sociedades, ni los compromisos asumidos en materia de transparencia fiscal han tenido ningún efecto catastrófico, lo cual demuestra que todas esas afirmaciones eran falsas. Como asesor del gobierno uruguayo en esta materia, le pregunto, ¿ha habido cooperación de la Argentina? ¿Es necesaria la cooperación bilateral en temas como lavado de dinero a nivel gobierno-gobierno? ¿La ha habido? ¿La debería haber más? Primero, es absolutamente imprescindible. Ajá. Y eso nos pasó a nosotros. Uruguay hasta el año 2005, de hecho,
no era que no diera información en materia de requerimientos de unidades de inteligencia financiera exterior. Simplemente no las contestaba, no le daba bola, ¿no? Entonces, el día que... Ahí hay un fiscal que sabe de eso. El día que empezamos a trabajar nosotros, que nos empezó a preocupar a nosotros el lavado en Uruguay, empezamos a investigar, el gran tema era, cuando pedíamos información y no llegaba, la bronca que nos agarrábamos, y ahí nos dimos cuenta, en carne propia, de cómo es esto. Entonces, creo que ha habido de todos nosotros un cambio. Tengamos en cuenta, por lo menos en mi visión, que los resultados en materia de combate al lavado de activos son muchos menores de lo que nos gustaría, en casos. ¿Recuerda casos concretos de lavado o de investigaciones que no se hayan contestado por parte de la Argentina? No, que no se hayan contestado o que no se hayan avanzado. Conozco algunas. Tuvimos, en especial, nosotros tuvimos un caso de contrabando de oro de Argentina a Uruguay, y luego de Uruguay salía a través de entidades cambiarias, donde logramos que el juez permitiera pasar a la Argentina absolutamente todo el expediente, las escuchas, absolutamente todo, donde se repetían las personas, se repetían los autos preparados para contrabandear oro, se repartían pequeñas casas de 4x4 que en la calle Libertad compraban oro, y no sé cómo llegaban de las caravanas de las viejitas y de los dientes de oro de alguno a vender toneladas de oro a Suiza a través de Uruguay. Y ahí no pudimos, realmente no se pudo avanzar. Lo que pasa es que creo que también uno tiene que ser serio en cuanto a que no atribuir intenciones. Sí, bueno, no se avanzó. Si fue porque no se pudo, porque la información que dimos fue insuficiente, yo no tengo elementos ni me gustaría prejuzgar en ese sentido. Creo que sí se tiene que profundizar muchísimo. Creo que se tiene que profundizar muchísimo el trabajo, la buena comunicación. Hay organismos, digamos, como el grupo EMO de WIF, a través del cual se intercambia información, pero creo que hay un problema de poderlo hacer, hoy todo el mundo puede hacerlo, de quererlo hacer, no todo el mundo quiere, y de hacerlo en tiempo y forma, porque siempre argumentos van a contestar, algunos vas a encontrar. Bien, Juan Félix, ¿qué tenemos que copiar de Uruguay? Nada. ¿Hay algún ejemplo por tomar? Mira, me parece que hemos trabajado bastantes años en Uruguay y destaco lo siguiente. El presidente de la Nación, y en esto me gustaría eventualmente que me desmienta Ricardo si no es así, el presidente de la Nación ha tomado el tema. O sea, hay una Secretaría de Estado dependiente del presidente de la Nación. En la primera administración de Tabaré, en la de Mujica, y continúa en este sentido. O sea, hay un nivel operativo, que es la Unidad de Información Financiera, y hay un nivel estratégico que depende de la Presidencia de la Nación. Esto muestra que el tema está en lo que a vos te interesa, la presidencia. La voluntad política. Bueno, el tema de la voluntad política en el vector más importante de estos países, que es el presidente de la Nación. Esto me parece interesante. Después, creo que... Perdón, ¿esto quiere decir que vos propondrías una Secretaría de Estado dedicada a la lucha contra el lavado? Mira, para serte franco, es decir, para proponer tenemos un montón de ideas, pero como tratamos de ser realistas y no perder el sentido de dónde vivimos, que es la Argentina, creo que... Soñemos. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Sí, creo que hay que elevar el nivel de discusión y que este tema esté en la agenda del presidente. Sí, sinceramente creo esto. Este no es un tema que puede quedar sumergido en la administración como un tema más. Creo que este es un tema de la agenda del presidente que la tiene que delegar en los funcionarios. Eventualmente debe haber algunos consejos nacionales de seguridad donde esté este tema también, que le digan al presidente en un plan estratégico dónde deben estar las acciones prioritarias. Eso definitivamente, Mariano. Pero acá es muy importante, a efectos de que el presidente de la Nación esté informado no de hipótesis, de teorías, sino que haya alguien que le lleve, sea con un equipo como el que nos acaba de mostrar Espadaro previamente, que le diga, los lavadores son estos, señores, con nombre y apellido. Estos son los narcos que están afincados en Argentina y los muchachos que le lavan la plata son estos. Y los abogados
que atienden al colombiano, al mexicano, al tío del colombiano y del mexicano que ya van a la escuela con los chicos nuestros, son estos, que son siempre los mismos. O sea, el mapa del delito de la criminalidad organizada con los actores que tenemos acá, con este grupo, con este equipo de gente, lo hacemos rápidamente. Es decir, es una decisión política no hacer este mapa. ¿Y con qué podemos contar? O hacer otro mapa. O hacer otro mapa, ¿no? Y el mapa es el mapa... Hoy en la UIF, que depende del Ministerio de Justicia, existe otro mapa, otra hoja de ruta, ¿no? Me parece. Mira, ¿Cómo está la UIF hoy en este sentido? El Ministerio de Justicia argentino, como acá no se le tiene miedo a nada, y alguien puede tocar el índice de precios de la Argentina y piensa que un país puede vivir sin índice de precios o sin estadística seria en materia de economía, obviamente el Ministerio de Justicia, ¿qué hace? Destruye la estadística criminal. Destruye la estadística criminal. No tenemos mapa criminal en la Argentina, ni de la criminalidad convencional y obviamente ni de la criminalidad sofisticada que nos interesa a todos nosotros. Y nuevamente tomo una cosa muy importante que dijo Ricardo. El problema no es un cambio de voluntad política, porque si no volvemos al voluntarismo más puro. Es un cambio de perspectiva en relación a la construcción ciudadana de qué tipo de país y de qué tipo de sociedad quiere. Acá lo que me parece como relevante para los expertos que trabajamos en esta materia es que hay una demanda ciudadana instalada, no de ahora, sino de hace un tiempo considerable, de que la Argentina no puede convivir con los narcos. No puede ni debe convivir con los narcos. Los narcos instalados, no acá en el conurbano bonaerense, están instalados en todo el país, comprando tierras, comprando campos, comprando pymes y teniendo unos muchachos que están instalados que le hacen el lavado para que esto funcione como corresponde. Al presidente de la Nación lo que hay que llevarle no son hipótesis teóricas, hay que llevarle el nombre de los tipos que le lavan la guita a los principales narcotraficantes y principales gestores de la corrupción estructural de la Argentina. ¿Y cómo llegas a esos nombres? Tenés que tener una estructura investigativa que te permita llegar a esos nombres, ¿no? Definitivamente. La unidad de información financiera tiene que dar un salto copernicano, un cambio de paradigma central en este punto. Con la unidad de información financiera, que es un equipo interesante, 200 y pico de personas, conozco a muchas de las personas que trabajan ahí, con solvencia técnica, no comprometida con esas intrigas ideológicas a las que las ha sometido esta administración, gente técnica. Si vos le ponés un norte político claro y le indicás a dónde hay que luchar, bueno, el problema es que hoy la unidad de información financiera, ¿contra quién lucha? ¿Contra quién lucha? Pregúntame contra quién lucha, porque contra digamos, el Grupo Clarín. Bueno, pero digamos... Por ejemplo, algunos, ¿no? El Grupo Clarín tiene espaldas para aguantar esto, aparentemente. Sí, bueno, ¿no? Pero entonces, otros no. Yo lo que digo es, el problema está en que... ¿sos vos el problema? Digamos, cuando sos un contribuyente al que le piden 570.000 papeles, ¿para qué le piden tantos papeles a todo el mundo? Para no investigar lo que corresponde. Esto es clave. Entonces, ¿vos pensás que la unidad de información financiera puesta de punta, con una orden política clara, no puede en una X cantidad de tiempo muy certero identificar las redes de corrupción y las redes de narcos afincados en la Argentina? ¿En 2 minutos le hace el mapa? ¿Qué papel cumplen los bancos en toda esta estructura investigativa? Bueno, las leyes están. Los bancos son centrales y toda la red, la significativa, más de 30.000, ya tenemos más de 30.000 personas, entidades dentro del sistema de información. O sea, imagínate la red que se ha montado en la Argentina. No es poca cosa. Entonces, ¿qué pasa? Y el Banco Central, ¿no? El Banco Central. La Superintendencia de Entidades Financieras. Exactamente. Tenemos una red significativa. Lo que quiero decirte es, de nuevo, están orientados a luchar contra quién. Esta gente, los analistas de la unidad de información financiera, cuando tienen que analizar los 90.000 ROS que tienen en su poder, ¿qué hacen? ¿Dónde está el enemigo? No hay enemigo acá. Pero no hay enemigo porque, digamos,
el sistema está distorsionado. No quiero hacer ese diagnóstico, ya lo he hecho 400 veces y yo he hecho la crítica 200.000 veces. Pensando en el futuro, yo lo que creo es que tenemos que decirle las amenazas concretas que tiene la Argentina, desde un ocultamiento claro a la ciudadanía con la demanda instalada que tiene por su seguridad, y además de todos los informes que hemos recogido, todos los expertos que estamos acá y que tenemos la posibilidad de andar por el mundo, sabemos: narcotráfico, corrupción estructural y contrabando sistémico. Tenés 3 modalidades delictivas a las que le tenés que poner toda la carne de la unidad de información financiera y dejar de lado, digamos, si X persona no llevó la declaración jurada y el banco obviamente la reportó porque le van a meter una multa. Ahora, vos tenés, no sé si estás en condiciones de decirlo, ¿no? Pero ¿cuáles son hoy los principales ROS que ha producido la UIF o que ha detectado la UIF y a quién persigue la UIF en la actualidad? No, yo no tengo ni idea. La UIF habrá que preguntarle a Horacio Berbisky, quien está linkeado de manera directa con la UIF. Hay que preguntarle a todos los actores que están enchufados ahí y cada tanto sacan alguna noticia sobre algún enemigo. O eventualmente la Procuradora General de la Nación. O sea, vos decís que la UIF hoy sirve para perseguir enemigos políticos. Digamos, para que quede claro, no tengo ninguna duda, pero los hechos son tan evidentes, son tan llamativos, que obviamente nuestros colegas del mundo, nuestros pares del mundo se tienen que dibujar para tener un intercambio de información financiera en serio. ¿De qué hablan? Si le están diciendo, digamos, toda la información llega de que tenemos, miren lo que pasó con el caso Juliá. La estructura de la investigación en el caso Juliá es patente. Che, muchachos, avisen a todo el mundo, menos a las autoridades de Argentina, que tenemos que operar sobre estos muchachos. Vamos a hacer una entrega vigilada y cuando llegan a un país X, los vamos a detener. ¿Qué pasó con esos muchachos? ¿Dónde están las redes de la gente que les lava el dinero? ¿Dónde están los detenidos? Mariano, en la Argentina hay 7 causas con condenas de lavado de activos por presión internacional. El Gafi viene y dice no hay condena, no hay condena, no hay condena. Bueno, se producen condenas, 7 condenas, 17 condenados. De los 17 condenados, 8 están presos en un tribunal de Corrientes que le metió pena de prisión efectiva porque les descubrieron una estructura de narcotráfico con la de lavado. En el resto los mandaron a la casa. Dijeron, mire, tiene pena, pero como la pena es en suspenso, puede ir a su casa. En materia de lavado. O sea, en el plano de lo conceptual, de lo doctrinario y de lo valorativo, el sistema de investigación criminal, porque la política está mirando para otro lado, está desmantelada en la Argentina. Eso te iba a preguntar, ¿el sistema de investigación criminal de qué se compone? ¿La UIF, el Banco Central, los bancos, la justicia? ¿Cómo es la línea? Y si está desmantelado o si está vigente y se puede recuperar para un próximo gobierno. Mira, ¿no? el sistema global tiene algunas cosas muy interesantes. Tiene un aspecto que es el aspecto preventivo, donde los bancos y todos los sujetos obligados deben reportar operaciones sospechosas, para lo cual deben tener una tipología. El Estado no los debe considerar objetos de regulación y meterle multas. Los tiene que considerar partners en una lucha frontal contra la gran criminalidad. Y por lo tanto le tiene que dar las tipologías para hacer los reportes correspondientes. No 5.000 reportes, sino 1, 2, 3, 4. O sea, eso está bien, hay que ordenarlo y poniéndole norte funciona. Después tenés la detección o la inteligencia financiera a cargo de la UIF. Como digo, teniendo una unidad importante como la que tenemos, levantando el nivel de los analistas, poniéndole un foco a la gran criminalidad, dejando de lado los problemas de evasión para que se ocupe la FIP y, de alguna manera, profesionalizando todos los cuadros técnicos con gran solvencia y sobre todo con criterio ético, moral, acerca de dónde tiene que estar la lucha del Estado, tenemos un segundo segmento cumplido. Y por último, el sistema represivo. Acá ha habido una política de desmantelamiento sobre la idea del castigo. Se ha entendido, digamos, en el falsario progresista de este país, que tenemos que la justicia criminal tiene que ser testimonial. Tenemos toda una maquinaria criminal que funciona, jueces que están aparentemente formados para condenar,
fiscales para acusar, y el resultado ¿cuál es? En una Argentina del falsario progresista tenemos fiscales que defienden a los principales corruptos de la Argentina. Fiscales que defienden a los principales corruptos de la Argentina. Y los jueces, viendo qué bolsa de la CIDE les llega, algunos, para evidentemente hacer lugar a ese escenario. Los jueces de la Argentina, hay muchos jueces muy interesantes en el Foro Federal Argentino que están dando charlas todos los días acerca de cómo podemos luchar contra los narcos. Hay gente muy preparada. Y por último, la pena, dicen, la pena sirve para intimidar al delincuente. Digamos, es un cuento que me lo enseñaron acá en la facultad y es un cuento chino. La pena no está para intimidar a nadie, y menos a un lavador o un narcotraficante. Vos le decís, mirá que te voy a meter 28 años de pena, mirá que te voy a meter pena de prisión. Y dicen, en Argentina no metés nunca eso, pero no importa. Aún así, suponiendo que voy a seguir narcotraficando cocaína o voy a seguir lavando dinero. La pena no está para proteger la integridad del sistema financiero, no está para proteger ninguna de esas cosas que los organismos internacionales les gusta mucho hablar, la integridad financiera, no existe eso. La pena está para decirle a la ciudadanía, el derecho funciona, señores. Es un intento frustrado del criminal tratar de imponer su ley. Le imponemos la pena por el acto cometido y tiene que ser una pena que duela. Es una pena que debe luchar por la vigencia del derecho y la república. Para ejercer o para llegar a este sistema que vos estás planteando, ¿hacen falta reformas jurídicas, reformas de leyes, creación de leyes, una nueva estructura jurídica, o las leyes ya están? No, definitivamente tenemos que mutar las leyes y desde la Fundación no hemos hecho un trabajo crítico, porque esto forma el 10% de nuestro trabajo. Digamos, el trabajo constructivo es que tenemos una reforma integral a toda la legislación vigente en la Argentina. Tenemos una reforma integral a toda la legislación argentina que obviamente creemos en las leyes en la medida que esté acompañada de la política. Muy bien, para eso hace falta voluntad política también, entonces. Definitivamente. Doctor Ricardo Gil Iribarne, como asesor del gobierno uruguayo, me interesaría preguntarle cómo está la región en este punto, en el tema del lavado de dinero, y si desde el gobierno de Uruguay han tenido experiencias de integración con otros países en materia de lavado de dinero, y qué países han colaborado más, qué países colaboran menos en la región, si lo puede decir, ¿no? Nosotros les prometemos off the record total. A ver, no, ahí tengo una visión más clara porque 5 años trabajé con los 16 países de Gafilat, más algunos otros países que permanentemente trabajaban con nosotros, ¿no? Yo ya lo decía hoy, creo que la primera respuesta, si me apurás, es andamos regularmente mal. O sea, si yo miro las leyes, las normativas, las instituciones, está bien, todo el mundo tiene tipificado el delito, tiene su UIF, si miro los resultados, digo, andamos mal. Esta pelea contra el crimen organizado no la estamos ganando ostensiblemente, y en el tema del lavado específicamente, los resultados son pobres. Pobres cuantitativamente y cualitativamente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay pocas condenas, y a mí esto es lucha contra el delito, hay gente presa. Si no, todo lo demás muy lindo, pero el delito se combate con gente presa, con bienes decomisados, con la sociedad, con una sensación de que nos preocupa todo esto y que hacemos algo en serio. No los vamos a agarrar a todos, pero que hacemos algo en serio. Bueno, eso va mal. Y en temas de calidad, si ustedes se ponen a estudiar las condenas y los casos que hay en la región, la gran mayoría, la enorme mayoría son por lavado de fondos provenientes del narcotráfico, lo cual está muy bien. Pero si contás las condenas por lavado de fondos provenientes de la corrupción, son poquísimas. Y hay muchos países que son cero. Y decir, no tenemos corrupción. La gente se afana lo de todos, pero no lo lava. No, lo que pasa es que no hemos tenido la misma capacidad, la misma voluntad para hacer las cosas. Este lavado de dinero es un delito que, combatido en serio, te enfrenta a los poderosos. ¿En Uruguay ha habido alguna evolución en cuanto a penas efectivas por lavado, por corrupción y por narcotráfico? Sí,
A ver, ejemplo claro, 2005, todo el mundo sabía que Uruguay se lavaba plata. Hacía 7 años que estaba tipificado el delito, 0 presos. Hoy tenés... ¿Quién lavaba plata? Todo el mundo. No, nadie en particular. Pero Uruguay era un centro de lavado. Tenías el delito, tenías todo, preso ninguno. Hoy tenés un montón de casos, cientos de procesamientos, tenés condenas fuertes, 10 años por lavado es una condena fuerte, y tenés gente importante procesada por lavado, lo cual socialmente es muy importante. Y además socialmente en Uruguay y públicamente tuvo sus costos. O sea, no nos vamos a extender, pero combatir el lavado implica mucha cosa, mucha coordinación interinstitucional, el uso de técnicas especiales de investigación, el uso de escuchas telefónicas. En Uruguay, cuando escuchábamos a los narcos colombianos que aparecieron en Uruguay, los mexicanos que aparecieron en Uruguay, y a los uruguayos que vivían en Uruguay, si hacía escuchas telefónicas decían, qué bien, qué eficacia. Cuando escuchamos a algún abogado famoso, yo lo pongo siempre acá en la charla de posgrado, que terminó preso por lavado, al día siguiente hubo una solicitada de 90 abogados diciendo que se habían violado los derechos del señor, que por suerte apeló, marchó, fue procesado, fue condenado y está preso y se cayó un mito de un tipo intocable en Uruguay, famoso. Entonces, pero costó, porque no era lo mismo escuchar a ese señor que escuchar a otros. Entonces, ha habido resistencia. Y Uruguay, por ese lado, ha aprendido lentamente a hacer un poco mejor las cosas. Creo que tenemos una gran ventaja que somos pocos. Todo el tema que es fácil de decir, la coordinación institucional, el diálogo entre el sector público y el sector privado, en Uruguay nos resulta más fácil. Hay buena coordinación institucional, hay buen respeto por el sector privado, con los bancos, con los cambios, con todos los que hoy se llaman sujetos obligados, porque esto no lo hace ninguna UIF sola, ningún gobierno solo, ninguna policía sola. Es un tema de todos, como se decía hoy temprano. Acá no hay víctimas y a veces socialmente es más fácil agitar el tema de la cocaína o el tema de la pasta base que el tema del lavado, que no nos pega directamente. Lograr visualizar eso, que si no me gusta la corrupción, tengo que pelear contra el lavado, que si no me gusta el narcotráfico, tengo que pelear contra el lavado, eso nos ha costado bastante. Pero en una sociedad que además tiene una tradición de estabilidad institucional importante, yo creo que otro tema acá es que la voluntad política no es solo el presidente de turno. La voluntad política es qué quieren los representantes de la gente, que, como decía Juan Félix, qué país quieren. Y acá a mí no me importa, y esto me ha costado algún lío, esto no hay que hacerlo para quedar bien con el Gafi, ni con Gafilat. Esto hay que hacerlo porque estamos jugando el país del futuro, nuestros países. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se dialoga con la oposición? ¿Cómo llegás a acuerdos? ¿Cómo dialogás con los bancos que, en el caso de Uruguay, un gobierno izquierda no tenía históricamente una excelente relación con el sistema financiero? Sin embargo, tuvo la madurez para decir, estos señores, en esto, mientras se alineen con estas políticas que estamos hablando, son aliados. Y la política de sanciones, la política del miedo para impulsar todo esto es absolutamente negativa. Esto no se logra por la vía del miedo, no se logra por la vía de meter terror para cumplir lo que dice la ley, porque en definitiva capaz que haces como que haces como que cumplís, pero no estás cambiando nada, una realidad que, repito, no me gusta cómo viene, creo que estamos en una situación complicada, creo que la presencia del crimen organizado, el crimen organizado no es fulanito de tal, un pobre muchacho que hizo algo en la frontera, no. El crimen organizado son empresas que hoy existen en nuestros países para delinquir, que tienen peones, que tienen capataces, que tienen dueños, que tienen asesores, que tienen gerentes, y que si yo me dedico a agarrar a los peones se mueren de risa. Tengo que hacer otro tipo de cosas. Creo que en general, si yo pienso desde que empezamos nosotros en esto hace 10 años, se ha avanzado en todos los países, se trabaja, hay mejor comunicación, los equipos de los países ya se conocen, ya hay otro tipo de relación, pero sigue habiendo una lentitud que se refleja en los resultados. Nos sacaron tarjeta amarilla, así que vamos a ir pasando a las preguntas de del auditorio. Antes, una muy cortita le hago, por sí o por no. Ustedes como gobierno uruguayo tienen relación en materia de lavado con los dos candidatos a presidente de la Argentina, tanto con Daniel Scioli como con Mauricio Macri y sus equipos. En materia de lavado, no. El lavado, aparte, se trabaja institucionalmente con las autoridades respectivas. A nivel político, sí, el gobierno uruguayo ha planteado que
no incide ni toma posición, pero que tiene diálogo con todos los actores. Perfecto, bueno, abrimos las preguntas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Fernando Noval, Grupo Provincia. Mi consulta es la siguiente. Atento a que es claro que la falta de resultados efectivos en cuanto a las penas, en cuanto a corregir la problemática del lavado de dinero, en la Argentina están las leyes, están las instituciones, están los sujetos obligados, y lo que falta, bueno, es ver un poco el resultado real y que sea palpable. En Estados Unidos y en otros países la figura del arrepentido es clave y el colaborador. En el sistema legal argentino, la filosofía de justicia podría, digamos, volcarse un poco a este tipo de modalidad que permite de alguna manera negociar dentro de ciertos parámetros las penas y las multas que se aplican. No hay discusión sobre ninguna de las medidas como la que vos proponés que pueda darse sin un marco político claro. ¿Qué quiero decir con esto? A este Ministerio Público yo no le presto ni el lápiz para que investigue. ¿Está claro? A un Ministerio Público que tenga un norte, digamos, porque si el Ministerio Público está lleno de militantes políticos, ¿qué querés? Le vamos a dar la medida del informante y le vamos a dar una serie de herramientas adecuadas para que te persiga a vos, que venís acá al curso de la UBA y vas a decir, no, vos venís al curso de la UBA, por lo tanto, debés estar pensando algo raro. Lleno de militantes, no, si tenemos fiscales profesionales y una conducción política, técnica de la Procuración, voto y, digamos, trabajo como un soldado para tener que el Congreso produzca una ley de este tipo. Todas las técnicas especiales de investigación que se han ido inventando en este tiempo son centrales para entender que el sistema penal moderno que se creó con la modernidad del siglo XIX es ineficaz para luchar contra la criminalidad compleja y sofisticada como esta. Por lo tanto, para concluir, las medidas, las técnicas especiales, entre ellas medidas como la que vos mencionaste, son centrales para demostrar que se necesita un régimen penal especial, un régimen de justicia particularizado y especializado, y repetimos, dentro de un marco político que es el que fija, digamos, el topos, la topología para que todas las decisiones tengan un marco de referencia adecuado, institucional. Me pareció que tenés algún problema con la procuradora. No la conozco y no tengo problemas personales con nadie. Por el lado nuestro, en el 2009 se incorporó una nueva legislación que incluye el tema del colaborador eficaz, el tema de la agente encubierto. Ya teníamos entrega vigilada, ya teníamos escucha telefónica. Lo que hicimos allí fue darle un poco... en realidad las escuchas, por ejemplo, no estaban explícitamente incluidas, sí estaban dentro de todos los medios de prueba, pero no lo que hicimos fue darle un marco formal y con todas las garantías. Es decir, nosotros, por un lado, entendemos que son técnicas imprescindibles para este delito. Por otro lado, queremos que sean usadas adecuadamente. Yo soy de una generación que nos escucharon los teléfonos mucha gente, muchos militares. No quiero pensar en un país donde cualquier funcionario me puede escuchar hablar con mis hijos, no quiero eso. Pero entiendo que para esto sí es imprescindible y que tiene que estar dotado de ciertas garantías. El tema del colaborador se incluyó, se usó en el caso de este abogado famoso que yo mencionaba, el nombre de la colaboradora salió en la prensa, la hostigaron, etcétera, etcétera. Se dijo que era una herramienta que... A ver, el argumento más sólido que yo escuché fue, pero está colaborando y es una delincuente, obvio. Si colabora es porque era parte de la organización. Entonces eso no lo desautoriza, sino lo que hace ver es que no es una prueba única, que tiene que haber otros elementos. Se ha aplicado bien, no fue el único caso. No es sencillo, pero yo creo que es una herramienta válida, te digo, allá se está utilizando. Buen día, Laura Alonso es mi nombre. Dos preguntas para Juan Félix sobre dos leyes. La ley de blanqueo prorrogada sistemáticamente por esta presidente y sobre la ley antiterrorista.
hay que derogarla, si se deroga, ¿qué se hace al respecto, digamos, como recomendaciones? Sabemos que hay posibilidad de que la Argentina ingrese después del 10 de diciembre en una, digamos, como foco de atracción de inversiones, en esa ola de inversiones que probablemente llegue el año próximo, se pueden colar dineros que no nos deberían interesar que se cuelen en nuestro mercado de capitales, que se reconstruirá pronto. Pero esas dos leyes, la ley de blanqueo, ¿qué se debe hacer? Y la ley antiterrorista. Muchas gracias. Dos temas importantes y muy centrales a lo que debería suceder. Con la ley antiterrorista quiero ser muy concreto, hay que tirarla a la basura. ¿Por qué? Porque es hecha por gente ignorante del derecho que se la entregaron al ministro Alac cuando estaban rogando salir del Grupo de Acción Financiera y de las listas en las que el grupo suele meter a los países incumplidores. Es una basura inédita, no tiene precedentes y hecha por gente ignorante del derecho. Y además de ser ignorante del derecho, es ignorante de las convenciones básicas que tiene que tener una república para establecer una ley de esa magnitud. Una ley antiterrorista tiene que ser sometida a la discusión de los que están a la derecha, a la izquierda, al centro, de todo el marco político de expertos, y no puede ser cocinada por un grupito que le llevan esa basura a un decisor que no tiene capacidad de entender que es lo que dijimos siempre. Antes de que salga dijimos, la van a usar para amedrentar, porque es cualquier cosa. Bueno, es eso. A terroristas, los terroristas no le tienen miedo a esa ley ni van a tenerle miedo nunca. Tema 2, blanqueo de capitales. Creo que escribí más de 20 artículos en contra de los blanqueos de capitales. Esencialmente, ¿bajo qué presupuesto? El presupuesto era la responsabilidad, muchachos, de controlar a los narcotraficantes que quieren lavar, la tienen los bancos. Los bancos todos tienen que aplicar la ley antilavado y comunicarla a la unidad de información financiera. Obviamente, ¿qué pasó? Si el organismo central de aplicación del blanqueo, que es la AFIP, dice, a mí no me digan nada, no quiero saber el origen de los fondos, y por favor, si me tocan el timbre para avisarme, avísenme que me voy porque no quiero enterarme. Obviamente, ¿qué hacen los bancos? Los bancos dicen, mire, acá tenemos un problema, bueno, algunos reportan todos, otros tienen que dar 7 vueltas carnero, tirarse a la pileta, salir, navegar, qué sé yo, y después dicen, bueno, reportemos, o sea, en la realidad práctica sucede que está todo mal hecho a efecto de ¿qué? De que laven plata no los evasores que queremos perdonar para que te vengan los capitales, sino para que laven plata los muchachos que no tienen la posibilidad de mostrar sus incrementos patrimoniales porque han estado ligados a las redes de corrupción de la Argentina desde después de muchos años. Entonces, para concluir, la política fiscal de cualquier gobierno en materia de blanqueo o exteriorización de capitales es eventualmente legítima. Los países en cualquier momento de su derrotero económico pueden decir estamos con problemas financieros, podemos hacer retornar capitales de argentinos que los han sacado por X motivo y es provechoso hacerlo. Es decir, esa legitimidad, digamos, está fuera de nuestra órbita, no podemos cuestionarla. Lo que sí como expertos tenemos que decir que hay protocolos internacionales que deben cumplirse a efectos de perdonar al evasor con la identidad bien clara, decirle, usted es evasor, señor, le hicimos el ADN, está claro que es evasor, le hicimos la debida diligencia correspondiente, pase al purgatorio primero y después a la disculpa final, no se haga ningún problema, pero no se haga ningún problema ahora ni mañana cuando venga un gobierno de otro signo. Y obviamente en ese filtro decir, mire, usted no puede, señor, porque usted es un narcotraficante que no le tiene miedo a nada, no puede venir a golpearme la puerta, como ha sucedido en la Argentina. Ya sucedió. Entonces, hay protocolos que están establecidos por Gafi, que están establecidos por la comunidad internacional, que dicen, blanqueos de capitales, exteriorización de capitales, sí, pero con un control muy estricto del Estado, no en función de compartimentos estancos, sino de una task force que sienta al Banco Central, a la UIF
a la AFIP y a todos los organismos donde pueden haber incidencia en el control para que esa task force diga, estos muchachos están perdonados. Y los otros no, definitivamente no pueden ingresar ni $1 a la Argentina. ¿Cómo lo distinguís? Bueno, el protocolo dice que, digamos que es lo que fue abolido en la ley de blanqueo, que está todavía vigente, de que la autoridad de aplicación tiene que consignar muy precisamente cuáles son los delitos que vos vas a perdonar. Una vez establecidos los delitos, tenés que encasillar al sujeto que va a exteriorizar y hacerle un ADN. Porque si vos lo vas a perdonar, digamos, cuando vos te pregunta el cura, digamos, che, ¿querés? ¿Qué pecado cometiste? Y el tipo tiene que decirlo, mire, el pecado que cometí es que por qué razones me guardé la plata abajo del colchón, en un banco suizo, donde sea. Ah, está bien, ¿y está arrepentido? Bueno, está arrepentido porque lo quiero traer, pero el ADN hay que hacerlo. A un muchacho que vamos a perdonar por evasión hay que hacerle el ADN. Y aparte con el ADN propio del cura, el cura después no te va a mandar a que te maten, te va a decir, no, está perdonado, pero está perdonado en serio. Ahora, yo tengo... Acá lo que pasa es que te perdona y después pensás, ¿y qué va a hacer el otro gobierno? Si estos muchachos hicieron todo mal, ¿qué va a venir el otro gobierno a hacer? Me va a levantar, le va a entregar la información de lo que blanquearon a la prensa, a ustedes que son los peores, digamos, vamos a ser francos, los peores de todos los que estamos acá son ustedes, le van a entregar por un sobrecito con la información y ustedes van a decir, miren lo que blanquearon en el gobierno acá. ¿Qué pasó? Se filtró, ¿y qué sé yo? Se filtró. Entonces hay que hacerlo en serio, blindar y que el tipo tenga la tranquilidad que el cura le dice, está perdonado. Que dice, tranquilo, está perdonado porque está chequeado, el ADN está hecho. Usted no está vinculado a una red de narcotráfico ni a una red de corrupción. Claro, pero yo te pregunto, ¿puede haber un caso en donde se presenta un individuo y quiere blanquear $3 millones y puede pretender justificar que es por una actividad comercial que no tiene que ser debidamente, digamos, demostrada, y en realidad la obtuvo por corrupción? Entonces, ¿cómo haces para identificar y sacarle el ADN a esa persona? Un hotelero que dice, bueno, yo tengo esta ganancia que la negrié y resulta... No tengo nada contra los hoteleros. O ponele un empresario de juego. Bueno, no me sale otro ejemplo. No sé. ¿Cómo hacemos en esos casos? Dije, son los peores. Está en rojo total. Bueno, gracias, Celeste. Preguntas inducidas no puedo contestar. No. Es un atentado contra la libertad de expresión.